Siguiente ponencia, a cargo de Pedro Urriarán Daza y Samuel Márquez. Pedro Urriarán es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla con la especialidad de urbanismo, socio fundador de la empresa Yamur, Arquitectura y Arqueología en Málaga en 2002 y socio fundador de la empresa Arquitectura y Arqueología en Dubrovnik, Croacia en 2009. Su intervención profesional está centrada en la práctica de la restauración patrimonial desde el año 2002 y bueno, ha trabajado en numerosos proyectos de murallas, de torres, en castillos, en la zona de Málaga, en Cádiz, en Almería y bueno, tanto en proyectos como en ejecución de obras. Director también de estudios urbanísticos en la Medina de Tetuán de Marruecos y director de los planes directores de la muralla urbana de Málaga y de los castillos de Marbella, Cañón de la Real y Teba de Málaga. Consejero número de Instituto de Estudios Campos Gibraltareños por la sección primera, Geografía e Historia, y vocal del Consejo de Redacción de la revista Arqueología de la Arquitectura, publicada por el Instituto de Historia de CSIC, la Universidad del País Vasco, desde enero de 2014. También actualmente es vocal de la Comisión Técnica del Conjunto Monumental de la Alcazaba, desde febrero de 2013. Es miembro del proyecto de investigación La restauración de la arquitectura de Tapia en la península ibérica del Ministerio de Ciencia e Innovación desde noviembre de 2010 y del proyecto de investigación Ciudad de Nazaríes, Estructura Urbana, Sistema Defensiva y Suministro de Agua del Ministerio de Ciencia e Innovación desde diciembre de 2011. Samuel Márquez Bueno es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en 1994. Trabaja en Cáceres como profesor de enseñanza secundaria y bachillerato en la especialidad de dibujo por oposición desde 1996. Especialista en levantamiento de alzados fotogramétricos y lecturas parietales con amplios conocimientos sobre historia, arquitectura, construcción y arqueología andalusí y colaborador de la empresa Yamur, Arquitectura y Arqueología desde su fundación. Es colaborador del proyecto de excelencia 2009 de la Junta de Andalucía de la Arquitectura Residencial de Tradición Islámica en Andalucía, análisis tipológico de un texto urbano, proyecto de estudio de un boceto arquitectónico que contiene el trazado, regulador y decoración de la puerta monumental Meriní de Chellard en Rabat, bajo la dirección de Patrick Lesier. Tanto Pedro como Samuel, como investigadores y especialistas en arquitectura, construcción y arte medieval andalusí, han publicado conjuntamente numerosos artículos en revistas sobre técnicas constructivas, en fortificaciones, sobre todo de Tarifa, de Cáceres y Almería, tales como la muralla almohade de Cáceres, la Almería medieval como fortaleza, recursos formales y constructivos en la arquitectura militar almohade de Al-Ándalus, aparejos constructivos de la Alcazaba de Almería, la torre del homenaje de la Alcazaba de Loja, el proyecto de restauración del frente norte del primer recinto de la Alcazaba de Almería, etc. Igualmente han impartido numerosas conferencias y comunicaciones sobre estas temáticas. Nos van a hablar ahora sobre la fortificación en época tarifa. Sí. A ver si se me escucha, yo creo que sí, ¿no? Más o menos. ¿Qué tal? Pues buenas tardes a todos. Por supuesto, pues agradecer a la organización de esta jornada, bueno, en la persona de Luisa, pues su amable invitación a tomar parte de nuevo en unas nuevas jornadas técnicas aquí y sobre todo, pues permitir unirnos al recuerdo de nuestro maestro y amigo Manuel Acín. El tema que les traemos hoy versa sobre la fortificación en la época taifa. Nos vamos a centrar sobre todo, ya lo verán a continuación, en los trabajos de caracterización de la construcción de las fortificaciones de aquí de Almería, en concreto de la Alcazaba, en unos trabajos que hemos desarrollado durante los últimos 10 años, además que vinimos bajo la dirección del equipo de Ángela Suárez, y en el cual pues, hemos podido desentrañar un poco cómo ha sido hasta cierto punto la evolución constructiva de las defensas medievales de aquí de Almería y sobre todo centrarnos en la de época taifa. De todos modos, nosotros no nos vamos a centrar exclusivamente en lo que sería esta fortificación local, sino que daremos un vistazo general de toda la producción que se hizo en este momento en el siglo XI en Al-Ándalus. La charla la vamos a estructurar, la vamos a organizar en dos bloques principales. Por una parte, la caracterización tecnológica en el contexto del conjunto de las obras defensivas de Al-Ándalus, estudiando si existe continuidad con lo que se venía haciendo antes, es decir, en el califato, y sobre todo si hay un nexo o una continuidad, a su vez, en lo posterior, en lo que sería la edilicia almohade. Esto lo veremos, como les estaba diciendo, principalmente con las técnicas constructivas. Y finalmente, la segunda parte del segundo bloque de esta charla los pondrá mi compañero Samuel, y en el cual se definirá con más detalle uno de los aspectos más característicos quizás de toda fortificación, que no es otro que las puertas monumentales.
No cabe duda de que cuando tratamos de situar tecnológicamente una sociedad dentro de un contexto histórico, hemos de buscar las obras más significativas, ya que en ellas se plasmará la mayor capacidad de medios y un adecuado nivel económico. Por eso mismo trataremos de centrarnos en las fortificaciones erigidas en las capitales de los distintos reinos, que surgirán a lo largo de este siglo tras la cisna, que por otra parte, como no podía ser de otra manera, serán las mejor conservadas. Y eso a pesar de que las fuentes hablan de numerosas campañas de fortificación a un nivel menor en todo el medio a lo largo del siglo XI, y la cual la arqueología poco a poco va desentrañando las características de estas pequeñas fortificaciones que podríamos denominar rurales. Durante mucho tiempo la historiografía tradicional miró con un cierto desdén las fortificaciones de época taifa. Desde luego, sobre todo por su materialidad constructiva, menos valiosas que algunas califales anteriores, o si me apuran, que las almohades mejor ejecutadas posteriores. Un caso significativo siempre será el estudio que se hace de la fortificación, la supuesta fortificación cirí de Granada, tomando como base una referencia que hace la conocida crónica del rey Abdala, del rey cirí Abdala, de la toma del castillo de Velillos, que fue fortificado, refortificado por los castellanos cerca de la Vega de Granada. Refiere el rey Abdala que una vez que toma Velillos, y lo inspecciona y toma nota de una serie de mejoras, supuestas mejoras poliorcéticas de esta fortaleza castellana en las cercanías de Granada, y luego las aplica directamente en la fortificación urbana de su capital, de Granada. Pues bien, la historiografía tradicional le dio vueltas a esta referencia de Abdala y vino a decir que estas supuestas mejoras que él aplicó en su fortificación no eran otras que las torres cilíndricas que tienen ustedes aquí en la imagen de la Alcazaba Vieja, la Alcázaba Cádima de Granada, lo cual, como veremos a continuación, es ciertamente absurdo, porque veremos que muchas de estas fortificaciones urbanas taifas utilizan torres cilíndricas, curiosamente, en sus obras, y por lo tanto no creo que fuera la novedad que Abdala construye en Granada. Pero bueno, esto viene al caso de cómo los investigadores tradicionalmente han tratado este tipo de obra defensiva pues, de una manera pues, un poco despectiva, o si me apuran, como poco avanzadas, de tal modo que hasta una torre cilíndrica era un gran avance. En cualquier caso, como veremos a continuación, estas obras serán un verdadero nexo de unión entre lo alto y lo bajo medieval, y con ello asistiremos al definitivo fracaso de la reintroducción de la sillería como material preponderante, en beneficio de las fábricas encofradas, marcando el camino, de este modo, hacia las últimas fortificaciones andalusíes. En los casos más importantes, los reyes taifas, sobre todo los promotores importantes, tratarán de ejecutar obras bien construidas, y en muchos casos dotados de un amplio valor propagandístico y simbólico. En estos aspectos, la misma necesidad de legitimidad que vemos en otros casos que rodean a la vida áulica, se plasmará sobre todo en los detalles constructivos y en la forma de definir estas fortificaciones. Como les decía antes, lo primero que habría que plantearse es si hay una ruptura o una continuidad en la forma de construir en las obras oficiales que había con relación al califato. Vamos a dar un rápido vistazo a qué es lo que se venía haciendo antes. Por una parte, les pongo el caso característico de Tarifa, típica o supuesta típica fortificación de Libro de periodo califal, construida sobre tizón, además con el conocidísimo aparejo cordobés que tenemos en las obras oficiales de la capital. Sobre todo el tipo de obra de Tarifa lo encontraremos en el Estrecho y en determinadas obras oficiales que se construyen en el califato en la periferia. Luego tenemos el conocido también, el conocido caso del castillo de Gormaz, que si bien tiene una puerta cordobesa, un arco del triunfo omeya, ahí en plenas tierras del Duero, la construcción no deja de ser ya un remiendo un poco más pobre de las sogas y tizones oficiales que vimos en la capital, y un tercer caso de fábricas que tienen ustedes aquí, en el de Talavera, que demuestra que cuando es necesario y tienes material clásico que puedes expoliar y acarrear, construyes las fortificaciones de acarreo. No hablo de Almería en el califato porque me centraré luego, porque es la cuarta vía de construcción del califato, que es realmente sorprendente por lo que nosotros hemos podido ver aquí. Pero bueno, más o menos les marco las tres líneas de construcción que tenemos en las fortificaciones oficiales que conocemos, o por lo menos que tenemos mejor conocidas. Pues bien, sí se puede decir que en periodo taifa hay un cambio con respecto a lo que se venía haciendo antes.
y desde luego encontramos una verdadera variedad de formas de construir. Lo que llama la atención, y son los 3 puntos que les muestro ahí en la diapositiva y que vamos a desarrollar a continuación, son 3 aspectos que supondrán efectivamente un cambio y plantearán un poco las vías que se van a ver en la construcción a continuación. En primer lugar, vemos que los reyes taifas en muchas de sus fortificaciones tienden a recurrir a elementos constructivos o modelos arquitectónicos prestigiosos, que quizás, y ahora lo veremos, incluso en Lomella no destaca tanto, no sé si porque no tenemos los ejemplos, no se conservan los ejemplos, o porque realmente no fuera necesario. En segundo lugar, vemos que hay en un primer momento un intento de continuidad tecnológica de la forma de construir que se hacía en el califato a estas primeras obras que hacen los reyes taifas. Y en tercer lugar, veremos que finalmente este intento de continuidad tecnológica no llega a buen puerto y encontramos nuevas soluciones constructivas que serán una transición directa hasta los almohades. El primer punto que les comentaba, que es el de los modelos prestigiosos, es la de aparición de estas pequeñas fortificaciones, bueno, palacios fortificados, el cual el más conocido, que tenemos hasta cierto punto mejor documentado, es el de la Aljafería, en el cual encontramos la conocida fortificación de planta más o menos cuadrangular, en este caso con abundancia de torres de flanqueo de planta semicircular. Aunque sabemos que se construye así evidentemente en periodo romano e incluso Mella Andalusí, es decir, en la muralla califal de Talavera de la Reina encontramos torres cilíndricas, incluso Elena Catarino en las excavaciones que hizo en la Universidad de Coimbra sacó un alcázar omeya construido de este modo, es necesario señalar la similitud directa con numerosos palacios fortificados taifas que conocemos en Oriente Próximo, Qasr al-Hayr al-Garbi, al-Sharqi, Qasr Harana, es decir, una inmensa, o por lo menos tenemos una variedad interesante de este tipo de construcción, pero en Oriente Próximo, no tanto en el Andalus. Otro ejemplo que tenemos de este periodo, en el cual se copia este modelo prestigioso de construcción fortificada, de palacios fortificados, es el de Honda, que este se conoce menos, ha sido investigado por compañeros del CSIC en fechas recientes. Es una construcción de mampostería con parte alta de los muros terminados en tapial, el cual, cuando ha llegado el momento de interpretarlo, la verdad es que ha suscitado numerosas dudas, porque estamos hablando de quién construye un palacio así en un lugar, en Honda, que en el siglo XI era ciertamente secundario. Los investigadores planteaban teorías en las cuales hablaban de una posible promoción de esta obra por las taifas de Zaragoza o Lérida, cuando poseen este lugar, para hacer frente a la taifa de Valencia. Pero el caso de las torres cilíndricas sobrepasa lo que son los palacios fortificados que les he mostrado para empezar a proliferar en las defensas urbanas. Y esto realmente es algo novedoso que pasa en el siglo XI. Es decir, hasta entonces, todo lo que conocemos del periodo omeya, emiral y califal de fortificaciones urbanas, nos dejamos de encontrar torres de planta cuadrada. De repente en el XI empiezan a salir torres cilíndricas, pues si me apuran, en las principales capitales. Este es de una excavación reciente que se hace en la Alcazaba de Badajoz. Tienen señalado en rojo las torres, supuestamente torres aftasíes de mampostería del siglo XI, que luego son incorporadas por la fortificación almohade del siglo XII dentro de los muros de tapial. Los arqueólogos, bueno, en la excavación han permitido ir identificando estas pequeñas, además son torrecitas, si lo ven con los jalones, realmente ridículas. No sé qué valor defensivo tendría prácticamente estos elementos que se pueden considerar contrafuertes, pero cuajaban los muros, los tenían plagados de estos pequeños elementos. Otro caso es el de Valencia, en el que las torres se construyen de esta forma en pleno periodo taifa, siendo reaprovechadas y transformadas después a medida que pasaba el tiempo. Según se ha investigado, son obras de Abdalaziz y Nabiamir, por lo tanto comprendida su obra entre el 1020 y 1060, con lienzos de murallas de tapial y torres cilíndricas de mampostería. Generalmente nos encontramos los mismos procesos. Las torres suelen ser cilíndricas de mampostería, en primer lugar, porque también me imagino que construirlas en tapial es bastante complejo, bueno, salvo el caso que veíamos en Granada, y luego hacen los lienzos de tapial. Pero vemos que en todas estas capitales taifas nos encontramos las mismas formas de construir y estas torres cilíndricas. Como les digo, habría que plantearse qué causa tiene esta proliferación de estas estructuras en un fenómeno que ciertamente no tiene parangón hasta, si me apuran, la reaparición de las torres cilíndricas en las fortificaciones de Muhammad V en pleno periodo nazarí. El siguiente punto, después de ver estos
elementos supuestamente prestigiosos, o por lo menos que nos remiten a otras obras pasadas prestigiosas, es el de la continuidad tecnológica. Nosotros hemos defendido en varios trabajos que ya hemos publicado que durante el siglo X los talleres califales, sobre todo los que dependen directamente del Estado cordobés, estaban centralizados en la capital y su aparición en distintos puntos de la periferia estaba relacionada con su traslado temporal para tal o cual proyecto. De este modo, el nivel tecnológico que requería este tipo de construcción no estaba extendido de forma general y ese panorama no cambiaría ni mucho menos a lo largo del siglo siguiente, es decir, el siglo XI. De ahí que cuando los jefes taifa, los reyes, decidieran acometer sus obras palatinas, además de los artistas, en algunos casos decidieran patrocinar a los costosos canteros cordobeses, huérfanos de patrón tras la caída del califato. De este modo, su trabajo, posiblemente el de varias cuadrillas, se puede localizar en algunas de las principales fortificaciones urbanas taifa. El caso de Málaga es quizás el más significativo. Se construye a soga y tizón, es decir, a la cordobesa, tanto palacios como la refortificación de la Alcazaba, como la erección de las defensas urbanas. Desde siempre se sabía que en la Alcazaba de Málaga había sogas y tizones, para algunos autores califales y para otros taifas. Nosotros pensamos que en cualquier caso estos elementos, estos sillares se utilizan en época taifa. Sobre todo aquí tenemos un caso que esta foto es de la excavación de Torres Balbás, que hace de los cuartos de Granada, y tiene, no sé si se aprecia, la cimentación del pórtico taifa es a soga y tizón, y por lo tanto creemos que hay una relación directa entre los cuartos de Granada, por lo menos estos frentes, que más o menos los tenemos bien datados, con la construcción a soga y tizón, que como ven se utiliza hasta para la cimentación de todo lo que son las columnas. Curiosamente, a ver si pasa, la forma de utilizar la sillería cordobesa en la Alcazaba de Málaga es ciertamente excepcional, lo podríamos denominar así, ya que generalmente los sillares aparecen relacionados de manera directa y hechos en la misma fase con mamposterías y con, como pueden ver aquí, estas fábricas mixtas, pero siempre formando una unidad con las sogas y tizones, las cuales en general se suelen utilizar para esquinas y para elementos más nobles. Salvo casos como este, a ver si no pasa, que esta entrada monumental, la verdad, no está investigada, nosotros no la tenemos localizada, que en ningún lado se haya publicado. Además, esto está en el tercer recinto y además en una zona inaccesible. Es decir, las sogas y tizones no las encontramos solo, como les decía, en esquinas o en puntos determinados, sino que incluso aparece para formalizar elementos ciertamente significativos como esta puerta monumental. De todos modos, hay muchas respuestas que tendremos que resolver o que contestar próximamente que son ciertamente interesantes. En primer lugar, por ejemplo, la piedra que se utiliza para construir estas canterías no existe en Málaga, es piedra ostionera, una calcarenita bioclástica, la cual no existen canteras en la zona y, si me apuran, la más cercana está en el estrecho de Gibraltar. Entonces, no sé, podría dar pie a pensar en muchas teorías. Los califas hammudíes están aquí, también están en Algeciras. Sabemos que en Algeciras hay canteras de este tipo de piedra. Puede implicar un trajín o un tránsito de material constructivo desde el estrecho, quizás por mar hasta aquí. No lo sé, como les digo, les estoy aventurando un poco ideas que nos vienen así a bote pronto, pero desde luego es extrañísimo que además en Málaga, viendo las canteras que hay, tengan que buscar la piedra, además esta piedra, en lugares ciertamente lejanos. Sí les digo que, por ejemplo, cuando hemos estudiado las fortificaciones califales del estrecho, o si me apuran, otras fortificaciones califales ya por la zona del sur, al sur de Córdoba, los canteros siempre buscan este tipo de piedra, por lo menos una piedra de muy fácil labra, con independencia de su resistencia. Como les digo, si estos canteros luego siguen trabajando, sus sucesores, para los reyes taifas de Málaga, no me extraña que sigan teniendo esa noción de buscar este tipo de piedra con estas características y que llegan al caso de buscarla, pues imagínense, a 200 kilómetros de Málaga. Como les digo, la presencia de estos sillares trasciende incluso la propia Alcazaba para encontrarlo en la fortificación urbana. Se aprecia aquí, en la parte baja de los muros, los sillares formando andanadas de tizones, los cuales están relacionados, forman una unidad con el alzado de mampostería y de ladrillo
¿qué tienen encima? Se van creando unas fábricas mixtas realmente singulares. Otro ejemplo, que enlaza directamente con esto que estamos viendo en Málaga, es el castillo de Alpuente, de Alpont, sede de una célebre taifa, la de los Banu Qasim. En este caso nos encontramos esta magnífica torre, es la torre del espolón del castillo de Alpuente, la cual, por sus características constructivas, nos remite directamente al edilicio del califato. Dudamos que, teniendo una capital taifa tan pujante como es la que había en Alpuente, y sobre todo sabiendo que en pleno periodo califal esta zona del Sharq quedaba un poco al margen del control califal, y sobre todo no me imagino que estuvieran construyendo esto ahí en ese momento, pues por lo tanto quizás nos invita a pensar que se trate de nuevamente una obra ejecutada por los antiguos canteros cordobeses, pero ya para los nuevos reyes taifas. En concreto, además, la similitud con otras fortificaciones que tenemos ya en la zona de Soria y que por la arqueología sabemos que si se hacen en el 10, como ven, es directa. La construcción de tizones ciertamente monumental que nos encontramos en estas obras características. Además, en Alpuente, si uno sigue investigando las defensas urbanas, luego nos encontramos el arco de la ciudad, a pesar de estar enmascarado, como lo ven ustedes ahí, no deja de ser también un arquito con las características edilicias típicas del periodo califal. Las dovelas finas, enjarjadas, lo que pasa es que el arco ya está ciertamente muy alterado. También nos encontramos las fábricas califales, o de raigambre califal, en lo que serían fortificaciones taifas de Almería, como es el caso del postigo que está abierto arriba en el Cerro de San Cristóbal, lo cual nos invitaría a pensar a por lo menos algún tipo de taller que desde Córdoba o sus sucesores acaban instalándose aquí en Almería. Otro caso, que ya no les pongo diapositivas, también en la Granada Cirí encontramos esta fábrica en el Alminar de San José y otras, y por lo tanto nos vuelve a hablar de esta difusión o de este éxodo de los canteros cordobeses. Pero bueno, no todo es estas fábricas más finas, o por lo menos labradas es proceso. Tenemos como ejemplo el del Alcázar, la capital de los Banu Abad, en Sevilla, en el cual a la hora de fortificar su sede palatina, la solución empleada fue una que no era extraña ni siquiera para el extinto poder califal, es decir, el acarreo de material constructivo, sobre todo cuando se trata de sillería romana. En este caso, la arqueología ha podido demostrar que las fases originales de la fortificación sevillana se erigieron a finales del siglo XI, y por tanto no se puede hablar de la Dar al-Imara que algunos autores defendían como construida en el califato. La puerta principal del Alcázar de Sevilla del siglo XI nos permite observar el empleo de sillares con huecos de llaves de origen romano e incluso, lo cual no se ve aquí, reaprovechamiento de elementos decorativos romanos o visigodos en las nuevas fábricas. Tecnológicamente hablando, la obra del Alcázar de Sevilla, la obra taifa del Alcázar de Sevilla, podríamos denominarla como, hasta cierto punto, si me permite la expresión, bastante pobre. Es decir, los muros se construyen por el simple relleno de material romano de acarreo, e incluso los sillares sirven para construir las bóvedas escalonadas de las torres. Esto que ven ahí es una vista desde abajo. Las torres taifas del Alcázar son huecas y las bóvedas no se hacen ni siquiera por abovedamiento con dovelas, sino son acumulación de sillares formando escalones y terminando de esa manera, pues ciertamente, tecnológicamente, como les digo, pobre. Pero el encaje general de las formas de construir en este periodo del siglo XI lo tenemos perfectamente definido en el caso de la Almería taifa. En varios trabajos que ya hemos publicado hemos venido definiendo las conclusiones de las lecturas de paramentos que hemos realizado sobre todo en la Alcazaba. Por una parte aparecen las típicas fábricas cordobesas o a la cordobesa, como tienen en ese muro de tizones que está en la zona del baño aquí detrás. Pero sobre todo, lo que es realmente sorprendente en la Alcazaba califal, o lo que hemos podido nosotros leer en nuestros trabajos, es que se construye con tapial. Es decir, tratándose de una obra oficial, es el primer caso que tenemos documentado. Bueno, tenemos la Almunia Rumanilla, tenemos que aparecen tapiales, pero una fortificación urbana y del carácter y la importancia que tenía Almería es el primer caso que en el 10 nos encontramos construido con este material. Las exploraciones realizadas nos han permitido identificar los tapiales califales en los puntos señalados en verde. De tal modo que, si empezamos a unir un poco con puntos, veremos que la máxima extensión de la fortificación se alcanza a lo largo del siglo X o como muy tarde a finales del siglo X. La apariencia exterior no deja de ser la de un tapial fino.
Lo tienen ustedes señalado aquí. Resultado de su simple desencofrado. Esta es la zona del Mirador de la Odalisca, que nosotros leímos como una obra, una fortificación almohade, esa parte de ahí. Pero toda esta cimentación monumental que ven abajo sería de esta primera fortaleza que se construye en el siglo X. Ojo, que no sería extraño que se acabara a principios del XI por simples relaciones estratigráficas entre las fábricas. Tienen ustedes aquí el aspecto, no deja de ser el de un tapial hasta cierto punto normal, pero cuando pierde la superficie nos encontramos que estos tapiales del siglo X pues, no tienen parangón en otra cosa que hayamos visto en ningún otro lado. Esto ya lo hemos hablado largamente con Ángela, sino que dentro de los cajones embuten pilares de sillares, además formando cadenas horizontales, si me apuran, una especie de opus africano a la califal. Lo que pasa es que luego las caras exteriores no se les ve porque están encofradas y al exterior parece un tapial normal, pero luego es esto que aparece. Que tienen aquí. Esto es una restauración. Pues bien, esto lo hemos ido identificando en distintos puntos, incluso en la aparición de una primitiva torre del espolón, que luego suplantada por otra bajo medieval. Los restos quedan aquí y tienen las fábricas que ven que es lo mismo. Son los tapiales con las cadenas de sillares en el interior. Pasa que al perder la costra pues deja ver el material pétreo en su interior. El paralelo de este material lo tenemos también en la fortificación de la Medina. Este sería el frente oriental de la... Supuestamente, tenemos que creer que esto se trata de la muralla del 10, en primer lugar, porque luego se salta en el 11 y no creemos que esto tuviera muchas reformas. Pues bien, los tapiales califales de la fortificación de la Medina, si ven el detalle, tienen también embutidos en su interior las mismas cadenas de sillares, formando pues, como un núcleo interior, que ya les digo que no le encontramos muchos paralelos en otros lados. Bueno, sí tenemos uno. Manes nos dijo en su día que viviendas de Pechina, de Bayana, se hacían así, lo cual estaría hablando de un salto de los constructores de Bayana a fortificar esto diciendo usa la misma técnica pero en plan monumental. Pues vamos a ver. Todo esto cambia, estos tapiales que les he contado del 10, todo esto cambia con la aparición de unas fábricas de hormigón de cal muy fino puestas en obra con tapiales de excepcional calidad, que aparecerán cercando los nuevos arrabales de la Hondonada y del Oratorio. La uniformidad constructiva y las soluciones observadas permiten pensar que se trata de una obra monofásica, regida por un mismo proyecto y posiblemente un único director. Y esto lo aclaro. Cuando nosotros hemos ido, ahora lo verán a continuación, bueno, si quieres se lo adelanto, hemos ido estudiando todas las torres, todos los lienzos de los dos arrabales de lo que se conserva. Hemos ido viendo cómo se construía cada obra, pensando cómo iban los encofrados, que es lo que tienen ustedes ahí en estas imágenes, pero realmente ciñéndonos a los restos arqueológicos. Pues, tanto la fortificación que baja hasta Puerta Pechina por todo el Cerro San Cristóbal, como lo que se conserva en la Hondonada, es exactamente lo mismo. Pero exactamente, vamos a ver, en obras medievales, y muchos de los compañeros que están aquí sabrán a lo que me refiero, encontrar esta similitud es de poner los pelos de punta, porque generalmente incluso en mismos proyectos te encuentras variedades. Esto es como si hubieran tenido un manual o un director o algo y dicen, me hace esto y esto igual, y hacen exactamente igual. No sabemos si lo tardan en ejecutar más o menos, pero que es una idea preconcebida de un proyecto de fortificación con unas características determinadas, eso los restos hablan y hablan de una unidad. Que lo ejecuta Jairán, como dicen las fuentes, lo que sí tenemos claro en la lectura parietal y lo que nos dice la arqueología del paramento es que esto es posterior a las fábricas con las cadenas que les he enseñado antes, pero es anterior a las fábricas, a las torres estas de mampostería y sillarejo que tenemos en San Cristóbal, las cuales, por determinadas razones, pensamos que son obra cristiana, además porque los muros hablan muy clarito. Que si me apuran, se los voy a comentar. Esto ya lo publicamos en su día, pero vamos a recordarlo. Tendríamos una primera fase, que sería, esta sería la torre que cierra la hoya, porque luego la muralla que baja no entesta directamente en este vértice. Aprovechan el desnivel y a partir de ahí luego empiezan a fortificar. Suponemos que en el asedio cristiano de mitad del 12 la torre tuvo que estar prácticamente machacada.
se rehacen varias torres, se construyen las obras de mampostería cristiana, pero luego, ya en periodo almohade, se refortifica o se reforma esta torre taifa que quedó aquí medio arrasada y se construye aquí. Volvemos, Mann estudió esta zona en su día, pero él no se dio cuenta de un detalle, que es que esta torre, que ya está restaurada, creo, yo creo que ya no se ve, que aquí hay dos torres. Aquí no se aprecia, pero es que cuando uno va allí ve la torre taifa y cómo rehacen la otra en periodo almohade. Mann en su día vio que la almohade estaba encima de la de mampostería, él creía que era la taifa entera y por eso él echó atrás, a periodo miral, las obras de mampostería, cuando en verdad teníamos dos torres. Estuvimos dándole vueltas ahí, la verdad es que fue... Pero es que Almería es uno de esos casos excepcionales en los que vemos reparaciones de tapiales, además en periodo histórico. Sí. Sí. Que es este caso también, que es increíble, vamos, y además las restauraciones aquí en los asedios, bueno, esta zona tuvo que sufrir horrores porque aquí vemos reparación tras reparación tras reparación. Ven aquí la torre taifa, que la ven aquí, ven la escalera, cómo se montan los dos tapiales. Este es el tapial que les digo, que tiene esa uniformidad por las dos murallas. El tapial almohade luego tiene este núcleo gordo de piedra, que es el que ven aquí, porque aquí forra la muralla taifa que está detrás, además con el postigo con las soques y tizones, y de esta manera, pues bueno, no me voy a detener demasiado en contarles detalles, pero es que esto mismo lo tenemos aquí en la Alcazaba. Y ya por acabar, el cuarto tapial, tenemos el tapial califal con los machones de piedra dentro, el taifa fino, el almohade con las piedras dentro grandes. Ahora tenemos un cuarto aquí en la Alcazaba que no se ve aquí, que ya es el nazarí, que es cuando le dan la fisonomía con estos merlones con albardillas simples, que ya es un tapial que hacen de urgencia o tienen que hacer, yo me imagino que tiene que ser del 15 porque eso es, cogen bloques de los tapiales antiguos, los tallan y los meten dentro de los nuevos, hacen una locura constructiva, pero es con lo que terminan los tapiales aquí, no sé, le verían las orejas lobo y tienen que refortificar. Pero como les digo, ciertamente se leen aquí unas lecturas, unas combinaciones de materiales ciertamente destacadas. Y ahora yo creo que pasamos a la segunda parte. Bien, el botoncito, ¿cómo se lo puede pasar? ¿Se ve? Ahora. Bien, antes de adentrarnos en el estudio de la aportación de las puertas monumentales de época taifa a la arquitectura andalusí, se va la imagen aquí. Se va aquí, sí, gírate. Bien, será necesario recordar las premisas formales y compositivas adoptadas en la configuración de las portadas en el periodo precedente, el omeya cordobés. De este modo, en el primer lustro de la década de los años 60 del siglo X, las portadas de la ampliación de Al-Hakem II de la aljama cordobesa quedarán configuradas según un esquema que podría ser considerado como clásico, y así en ese sentido lo comentan la mayoría de los autores consultados. De hecho, en este esquema que es de sobra conocido por todos, lo que destaca precisamente es la presencia de una línea de trasdos completamente descentrada respecto del intradós y marcada, esto es muy importante, por una arquivolta, de tal forma que el descentramiento se hace mucho más evidente. Por otra parte también tendríamos un doble alfiz que abraza lo que son las albanegas del arco en forma de U, e incluso tendríamos aquí una banda epigráfica entre lo que es el alfiz y las albanegas. En este caso, normalmente tenemos que la banda epigráfica está en este rectangulillo que hemos dicho, y el espacio ocupado por el doble alfiz normalmente está ocupado por decoración geométrica. Sin embargo, tampoco tenemos que perder de vista que, por ejemplo, en el mihrab de la propia mezquita de Córdoba, también este alfiz tenía decoración epigráfica. Esto es importante porque luego veremos un paralelo un poquito más adelante. Bien, este esquema referido fue compartido por el mihrab del propio oratorio y exportado no solo a otras mezquitas andalusíes, sino también a fortalezas notables, convirtiéndose en una suerte de marca de la casa o composición emblemática representativa de la autoridad omeya.
Ejemplos de ellos se documentan en las fortificaciones de Vasco, que está en Toledo, y en Tarifa, a través de reinterpretaciones parciales de este referido esquema. Y en Ceuta y Gormaz, mediante adaptaciones más elaboradas que incluyen la presencia del alfiz doble, como vemos aquí. Bien, aquí tenemos un alzado fotogramétrico de la portada de Gormaz, que nos ha permitido luego también hacer, digamos, un análisis geométrico. El trazado geométrico que subyace en cada una de estas portadas es bastante similar en la mayoría de los casos. Además del mencionado despiece de dovelas referidas a la línea de las impostas, sendas circunferencias definitorias de la rosca, la del tras 2 y la del intra 2, casi siempre estarán condicionadas por la presencia de un triángulo equilátero inscrito, cuya base coincidirá con la línea de las impostas. A menudo las bases de ambos triángulos serán coincidentes, como por ejemplo tenemos en este caso, y en la portada anterior que hemos visto también de la mezquita de Córdoba. En cualquier caso, es posible que no deba tomarse la apariencia de este polígono como un recurso geométrico consciente de los alarifes, sino más bien como una representación gráfica del radio vertical de la circunferencia, interceptado en su punto medio por la línea de las impostas. Esto es una forma gráfica quizá de expresar un concepto matemático. Vamos a ver ahora la pervivencia de este modelo en la época siguiente, en la época taifa. Por desgracia, son contadas las portadas militares conservadas pertenecientes a este periodo, y menos aún aquellas en las que se pueda constatar la pervivencia del modelo de la época precedente. Por lo que no nos va a quedar más remedio en este apartado también que fijarnos en las portadas religiosas y las portadas civiles. Independientemente de esta cuestión, lo relevante es el hecho de que la continuidad de los esquemas formales y compositivos omeyas, incluso de sus técnicas constructivas, está indudablemente vinculada al aura de prestigio de la extinta dinastía. De este modo, su empleo por los diversos poderes locales no será sino una herramienta de legitimidad. Realmente, en este periodo solo contamos con una puerta de filiación cordobesa en un recinto fortificado. Es más, ni siquiera podemos asegurar totalmente su carácter militar, pues a tratarse de un espacio palatino también podría entenderse como una portada civil. Nos estamos refiriendo a la fachada que se ubica en el acceso exterior del Palacio de la Jafería. Este recinto parece ser que fue erigido entre 1039 y 1065, según los estudios de Bernabé Caballero Suiza, que es el autor que en los últimos años se ha empleado a fondo en esta parte. Esta portada ya sabemos que está flanqueada por dos torres de planta ultrasemicircular y a pesar de haber sido muy restaurada es posible identificar su esquema compositivo general. Constructivamente está aparejada mediante sillares de alabastro, algunos almohadillados. Labrado es profeso, mientras que las partes rehechas modernamente son de ladrillo. Formalmente está presidida por un vano con arco de herradura con una novedosa doble rosca marcada por una arquivolta, que se encuentra dentro de un rectángulo limitado por unas pilastras y una cornisa, a modo de pseudoalfiz. Ya no estamos viendo el clásico doble alfiz en forma de U que abarcaba, aquí ya tenemos una modificación. Sobre este se dispone un nuevo recuadro, presumiblemente ocupado por una banda epigráfica de la que subsiste un exiguo fragmento. Este que tenemos aquí. En el dibujo no sé muy bien, pero eso parece ser uno de los restos in situ que aparecieron cuando se restauró esta fachada. Ahí se acaban los escasos vestigios originales, pues el friso de arcos ciegos que remata la composición es producto de una reposición moderna. La referencia más clara a los esquemas califales la constituye el uso de roscas peraltadas. Además, en cada una de las tres circunferencias que definen el par de roscas es posible escribir triángulos equiláteros, de forma que sus bases coincidan con la línea de las impostas y base de las molduras asociadas a las arquivoltas de las roscas. Los dos arcos justapuestos son enjarcados y su despiece va dirigido al punto medio de la línea imposta definida por el intra 2 del vano. Geométricamente también sigue conservando, digamos, muchos de los recursos que emplearon los alarifes del califato. Bien, en el interior del palacio, concretamente la fachada del Mirras de su oratorio, muy probablemente erigido también antes de 1065, se hallan claras referencias a los modelos califales. Así, la composición general cuenta con un arco ultrasemicircular con su rosca peraltada y despiece dirigido al punto medio de la línea de las impostas, como hemos visto. En la parte alta se dispone un friso de arcos lobulados entrelazados que en realidad forma parte de una arquería que recorre todo el perímetro superior del oratorio. Incluso se puede intuir la presencia tanto del típico doble alfiz de las portadas cordobesas como de la banda epigráfica entre este y las albanegas. De hecho, aquí si se fijan, esta sería la banda epigráfica interpuesta entre el doble alfiz en forma de U
y por cuestiones de espacio, las alas laterales del alfiz se elevan y acaban abrazando todo el recorrido superior del oratorio, pero es una derivación, una modificación de ese esquema cordobés. Y la banda epigráfica que se ve en el mihrab de la mezquita de Córdoba sigue manteniendo su posición en ese alfiz, en este caso que tenemos aquí modificado. Posiblemente hubo más referencias a omeyas hoy desaparecidas, puesto que según el profesor Bernabé Caballero Subiza, los capiteles y basas que originariamente formaban parte de este mihrab son piezas del siglo X de procedencia cordobesa, actualmente conservadas en el Museo de Zaragoza. Actualmente estamos en contacto con este autor para tratar de confirmar definitivamente esta hipótesis e incluir en el dibujo lo que son las piezas originales, puesto que las que hemos incluido aquí son productos de la reposición de los años 50, me parece que fue. Bien. No obstante, el recurso a las soluciones estéticas califales no es de carácter estrictamente mimético, pues se aprecia la natural evolución de sus formas y motivos de sorno. Por ejemplo, el motivo pseudolobulado que recorre la zona de rosca inmediata al trazos, tanto en dovelas decoradas como lisas. Es un trasunto del que se emplaza en idéntica ubicación en las arquerías y falso mihrab del salón de Abderramán III en Madinat al-Sagra. Completamente novedoso es el uso de nudos en las cintas que conformaban la arquería lobulada superior, los que vemos aquí. Y luego, estos elementos que tenemos aquí son los que luego son modificados y tratados ya de una forma diferente en esta época, que ya veremos que derivarán en elementos que tendrán trascendencia en el siglo siguiente. Bien. En otra importante urbe, Toledo, capital también de un reino de taifas, no quedan llamativos vestigios palatinos, aunque sí ha llegado a nuestros días un conjunto relevante de inmuebles en cuyos muros se conservan restos significativos de viviendas de cierta categoría, fechados en época taifa y en un periodo inmediatamente posterior. Bien, uno de los más notables de estos elementos es el arco de la casa número 5 de la Plaza del Seco, el que vemos en la imagen, de clara filiación cordobesa. Muestra, no obstante, unos rasgos formales más evolucionados que los documentados en el mihrab de la Jafería, y que podrían apuntar a una datación posterior. En ese sentido se pronuncia Cabañero, quien sugiere un arco cronológico entre 1050 y 1085. Entre las características más evolucionadas destaca la presencia de cordones anudados y sobre todo de la banda de arquillos trilobulados que recorre la zona de la rosca limítrofe con el trasdor. Precisamente este recurso que vemos aquí es el que luego tendrá trascendencia en el posterior ya desarrollo del arte almorávide y sobre todo almohade y siguiente. En cuanto al análisis del trazado geométrico no hay novedades, pero sí se aprecia una mayor estilización en las dovelas, al converger estas en el punto medio de la línea de las impostas del arco definido por la arquivolta de la rosca del vano. Bueno, en realidad aquí esto no está bien representado, pero bueno, van a un punto, digamos, inferior, como se puede ver, a la línea de las impostas. Bien, tenemos aquí otros ejemplos. Este es el de la calle Mulas de Toledo. Lo que pasa es que este está muy modificado y todavía hay que averiguar, eso se hará mediante un estudio para ir algún día, si esta... la bífora que vemos aquí es original o es posterior, puesto que es posible que se refiera, esto haya sido erigido en una reconstrucción neocalifal de principios del siglo XX, finales del XIX. De hecho, posiblemente aquí existiera también un doble alfiz, pero vamos, que la existencia del doble alfiz de luego es incompatible con este elemento, con la bífora que vemos aquí. Aquí vemos el trazado geométrico. Y por último, para finalizar este apartado, nos ha parecido oportuno referir un peculiar vano de comunicación entre estancias de la Casa del Temple, también en Toledo. Se trata de un arco de aspecto califal, pero con la arquivolta del trasdós reinterpretada mediante un trazado poligonal de 9 tramos rectilíneos. A pesar de que ha sido datado entre 1085, año de la conquista cristiana de Toledo, y 1114, tanto la ejecución de este elemento como otros del inmueble pertenecen sin duda a la tradición constructiva taifa toledana, que pervivió a través de alarifes y artesanos mudéjares. En nuestra opinión, este arco representa una de las muchas soluciones formales que no prosperaron dentro de una arquitectura que había revelado su carácter experimental en un proceso de búsqueda de nuevas formas y reinterpretación de las ya conocidas. Bien, a la par que la huella omeya pervive en determinadas portadas, sobre todo civiles y religiosas,
En las militares se producirá un proceso de depuración formal que desembocará en un canon simplificado que tendrá una enorme repercusión en las producciones arquitectónicas andalusíes hasta la desaparición del mudéjar y magrebíes hasta nuestros días. Nos estamos refiriendo al arco de herradura con el rectángulo de alfiz rehundido, incluyendo las impostas. Este esquema que vemos aquí, que es tan común en la arquitectura ya andalusí, sobre todo que se ve en época almohade y posterior y en la magrebí, aparece precisamente en época taifa, nunca en un momento anterior. Como podemos ver, consiste precisamente en un arco en la que la presencia de la arquivolta marcada ha desaparecido por completo. Y por otra parte el doble alfiz también, ya simplemente el alfiz queda marcado por un plano rehundido que incluye la rosca del arco, las albanegas. Y en ese plano rehundido también se incluyen lo que son las impostas. Esto ya de manera sistemática se erigirá muchos arcos siguiendo este canon a partir ya de época taifa. Bien. El ejemplo más antiguo de este arco precisamente lo tenemos a escasos metros de aquí, puesto que los arqueólogos que han trabajado aquí en la Cazaba de Almería han datado entre finales del siglo X y sobre todo principios del siglo XI esta portada, donde por primera vez documentamos este esquema. Eso sí llama la atención a algunos autores. En los dibujos de Pavón se deduce que él había creído que esto era un plano rehundido en el que estaría la rosca del arco, pero sin embargo tras una observación detenida de los restos, hemos llegado a la conclusión de que simplemente esto es una parte de una pieza pétrea reventada. Así que podemos aquí hablar precisamente de ese esquema, simplemente un plano rehundido cuadrado rectangular en el que está el plano del arco con las impostas, incluyendo las impostas como vemos aquí, y toda la rosca. Entonces, repito, tenemos aquí posiblemente el ejemplo más antiguo documentado de este esquema, puesto que según eso, se remota a principios del XI, puesto que los siguientes ejemplos conocidos ya serían del siglo XI, pero posiblemente ya de épocas posteriores. De hecho, hasta ahora los diferentes autores que se han, digamos, metido a datar estos arcos, lo han, digamos, fechado en un genérico siglo XI, tampoco sin poder precisar si es principios o finales. Cosa que sí han hecho los arqueólogos que trabajaron en el caso de aquí de Almería. Aquí tenemos el ejemplo de la puerta de Monaíta. Tenemos este mismo esquema. El arco sigue siendo ultrasemicircular e incluso el esquema geométrico sigue todavía las referencias califales, con el triángulo equilátero inscrito a la altura de las impostas, el arco enjarcado con el despiece referido al punto medio de la línea de las impostas. Tenemos que a finales del siglo XI esta puerta era del ingreso primitivo del Alcázar de Sevilla. Esto hace algunos años estaba datado a principios del siglo X, pero en las investigaciones realizadas por Tabales en los últimos años en el Alcázar, al final se quedó demostrado que esta construcción es de finales del siglo XI, ya en época final taifa, principio del dominio almorávide, en el cual tenemos exactamente el mismo esquema. Del mismo modo que en el resto de la fortaleza, de la que antes nuestro compañero ha enseñado algunas imágenes, el material pétreo de acarreo, el material pétreo era de acarreo, aquí sin embargo tenemos una sillería cuidada, tallada ex professo para la portada. Lo sabemos porque las juntas originales, digamos, son mínimas. Aquí es que están muy retocadas por la restauración, pero se nota que esto no es material de acarreo. Eso es algo también bastante común. Reservar el material más fino para la portada y el resto con el material de acarreo o tapia, como hemos podido ver. Bien, el esquema geométrico sigue, digamos, recordando mucho al tema califal. Sin embargo, aquí el arco de herradura es más cerrado. Sin embargo, en este dibujo hemos dejado el triángulo equilátero, puesto que es la base, recoge el punto medio al que se refiere el despiece de las dovelas. Y aquí tenemos la puerta de bisagra de Toledo, cuya datación ha oscilado, según diferentes autores, entre el siglo X y el XIII. Digamos, una datación muy amplia, que parece ser que últimamente ha sido ya rebatida por las últimas investigaciones y que ha sido situada en un momento inmediato a la conquista cristiana, o sea que sería a muy poquitos años posterior a 1085. Sin embargo, posiblemente, vamos, aquí se ve la mano de obra taifa de los obreros locales que fueron empleados para su construcción. Sigue el esquema que hemos visto en cuanto al alfiz con el plano rehundido, pero aquí ya se aprecian, digamos, detalles que nos alejan, digamos, del estricto canon andalusí,
no solo la presencia del dintel que tenemos aquí, que se nos hace evidente, sino también la salida de las impostas del plano. Digamos, el plano este rehundido ahora estaría por encima de las impostas, y sin embargo en todos los ejemplos andalusíes documentados está incluida dentro de ese plano. En este caso no sería así. Bien, tenemos también otros casos como uno de los arcos menos retocados de la Alcazaba de Málaga, que está en la puerta de la bóveda, pero que sin embargo es un arco, digamos, de un trazado absolutamente irregular. Lógicamente estos materiales no estaban a la vista, incluso creemos que el mortero de cal que debía cubrir todo el arco regularizaba de alguna forma, regulaba también el intrados para darle, digamos, una forma más aparente. Y desde luego posiblemente esto estuviera dotado de un programa decorativo, ya sea mediante líneas incisas o pictóricos, que camuflaba completamente, digamos, el material constructivo, que aquí no tenía ningún sentido que estuviera a la vista. Bien, tenemos ya, pasamos al último punto y vamos a hablar ahora de una complicación que va a sentar precedente. Hemos visto primero una simplificación del esquema cordobés, ahora vamos a ver una complicación. Bien, del mismo modo que en época taifa hemos visto cómo queda establecido un modelo compositivo muy simple que tendrá largo recorrido, en este periodo también se sentarán las bases que permitirán definir bajo almohades y posteriormente meriníes un tipo de portadas más elaboradas y complejas, cuyas consecuencias llegarán hasta nuestros días en el norte de África. De hecho, los ejemplos que hemos puesto aquí son de portadas del siglo XX. Bien, los rasgos definitorios de esta clase de portadas serán detectados desde época taifa y van a ser a nuestro criterio los siguientes. En primer lugar, tenemos el arco de herradura cobijado por otro lobulado. Esta característica incluso se puede rastrear desde la arquitectura califal cordobesa, en el arco de acceso de la nave central de la ampliación del Aljaque II en la jama de la capital. Actualmente la cara exterior del arco está muy alterada, pero el alzado interior visible desde la capilla de Villa Viciosa muestra el eficaz efecto estético de esta fórmula que potencia la apariencia monumental de la portada. Tal disposición se reprodujo a una escala mucho más reducida en los vanos laterales de acceso al Salón del Trono de la Aljafería. Esta portadita, como veremos, nos va a dar muchos datos de los que luego se asentarán para las portadas posteriores. Lo que vamos a ver ahora, uno de los aspectos más importantes es que precisamente en el arco lobulado califal tenemos que estar, digamos, el recorrido del arco lobulado dividido estéticamente en dovelas no funcionales en este caso, sino simplemente decorativas. Sin embargo, esa división en dovelas desaparece ya en época taifa y eso ayudará, digamos, a crear complicaciones en los anudamientos de la zona de la clave que luego tendrán repercusiones, como veremos más adelante. Por otra parte, la pareja de veneras en las albanegas. La venera ha sido empleada desde la antigüedad como forma con una fuerte carga simbólica, ya que durante el califato omeya se muestra claramente como símbolo de legitimidad y poder del gobernante. Esos son comentarios de Souto. Pero es en las enjutas de los arcos laterales del acceso al Salón Dorado donde por primera vez se documenta la presencia de este elemento en tal emplazamiento. Esta ubicación se consolidará firmemente bajo los almohades y se hallará reiteradamente en portadas meriníes, nazaríes, incluso alauitas. Anudamiento sobre la clave del arco. La más antigua referencia a un arco con la clave anudada al fiz o banda horizontal superior no corresponde a la producción arquitectónica propiamente dicha, sino a una recreación arquitectónica tallada en el marfil en el llamado bote del aseo de Braga. En ese se ve como efectivamente hay unos arcos lobulados que tienen un anudamiento circular encima. Ese es el caso más antiguo y está recogido en un bote, no en una producción arquitectónica. Bien, será cuestión de poco tiempo que esta solución formal se practique con éxito y hasta la saciedad en la jafería. Esto será posible, como ya se ha referido, por la transformación de las roscas adoveladas en cintas continuas. Este simple nudo circular pronto se verá complicado por la introducción de otra cinta, como se puede observar en este arco que vemos aquí, de la jafería. En nuestra opinión, constituirá un claro precedente las soluciones practicadas en la arquería ciegos del alminar de la Torre Hassan de Rabat, como vemos aquí. Y luego ya, digamos, ya las posteriores ya derivaciones que practican ya los meriníes, que son derivaciones que se basan precisamente en las complicaciones
surgidas en la clave. Complicaciones que aparecen en esta época. Los arcos de claves colgantes, este tipo de arcos se localiza en el pórtico sur de la Aljafería, erigido ya entre 1065 y 1070. Del mismo modo también se localizan en el palacete de Balaguer, también erigido en una época tardía. De modo que este tipo de arcos que llaman de claves colgantes, aunque nosotros diríamos que son más bien decimacios colgantes, pero vamos a seguir la terminología ya consolidada por Eber y Cabañero, digamos, aparecen en un momento tardío de la arquitectura taifa, pero luego, como veremos, serán muy utilizados en la época almohade, meriní y así. Aquí tenemos, por ejemplo, los ejemplos de la chela ya del siglo XIV, en los que se siguen estos arcos de claves colgantes que vemos aquí. Este rasgo que vamos a ver ahora resulta bastante novedoso. Tenemos aquí los intrados de 4 centros. Hasta ahora hemos visto arcos semicirculares o, como mucho ya a partir de época almorávide, arcos en los cuales el intradós del arco está constituido por 2 circunferencias levemente desplazadas. En este caso, ya en época meriní, aparecen, digamos, los arcos que cuentan con 4 circunferencias, puesto que la base, la parte más cercana a las impostas, los almeres, digamos, cogen, digamos, un cerramiento, digamos, mucho más agudo. El antecedente más antiguo, precisamente, lo tenemos localizado aquí en la Aljafería. No existe ningún ejemplo más antiguo que este. Luego, curiosamente, en época almohade parece ser que se olvida, no conocemos ejemplos, y ya los meriníes ya retoman esto. Aquí tenemos otro ejemplo de otra portada de meriní, en la que efectivamente seguimos el mismo ejemplo, ya geométricamente constatado en la Aljafería. Para concluir, vamos a ver ahora el motivo serpentiforme, y nos estamos refiriendo con ello a un motivo situado por pares sobre las impostas de los arcos, y que desde los almohades se ha definido su diseño según unos rasgos que prácticamente no han sufrido modificación alguna hasta nuestros días. Según Bernabé Caballero Subiza, el precedente de este motivo se encuentra en estos perfiles curvos que vemos aquí, que están encima de los cimacios de la entrada al oratorio de la Aljafería. La función de estos perfiles curvos es simplemente elevar el arco sin deformarlo. Sigue manteniendo la forma de herradura ultrasemicircular, simplemente que es más elevada, lo peralta. Efectivamente, la misma función cumplirán en época almohade y posterior. Peraltan tanto este arco que vemos aquí apuntado como el arco lobulado que suele ir también a continuación. Sin embargo, no podemos, digamos, hablar, este sería un antecedente muy primitivo, puesto que creemos que los almohades, los almorávides primero y luego ya los almohades asientan ese esquema, no se basan directamente en esto, se basan en esta forma parcialmente, pero realmente lo que hacen es tomar un elemento clásico que vemos aquí, simplemente lo giran y lo modifican ligeramente. Aquí ustedes reconocerán que está en la típica mesura clásica, como podemos ver en muchos ejemplos de la arquitectura clásica, en las puertas, en las portadas, perdón, en los arcos triunfales romanos, por ejemplo el arco de Tito. Tenemos este elemento, lo que pasa es que lo tienen que imaginar invertido. Y es que es prácticamente mimético. De hecho, nosotros hemos llegado incluso a pensar, y nos atrevemos a sugerir, que posiblemente en algún ejemplo desaparecido este elemento fuera un elemento de espolia, como se solían utilizar en tantas portadas y en tantas obras islámicas, introducido en ese punto y que luego gustaría y se asentaría de ser un elemento utilizado, un elemento reutilizado, dicen, pues causa buen efecto estético, y ya es un elemento que se asienta, ya lo labran ex novo en las siguientes portadas. Pues nada, ya con este rápido, completo repaso que le ha dado Samuel a las portadas, dejamos visto un poco la visión general, tanto del tema constructivo como ya del tema un poco más formal o estilístico de las portadas, un poco viendo que efectivamente estas construcciones oficiales taifa beben en un primer momento directamente, como no podía ser de otra forma, de las manifestaciones artísticas y constructivas califales, pero rápidamente, tanto evidentemente tanto en lo estilístico como sobre todo en lo constructivo, hay un salto, una evolución. Creemos que también al construir tanto y además a ver este trasiego que hubo prácticamente aquí en el siglo XI en las capitales, hay un salto evolutivo a lo que se va a hacer desde entonces, y por lo que respecta a la construcción, lo que es evidente que marca la ruptura entre las fábricas a la construcción de sillería
como una obra, como un sistema constructivo que implica todo el proceso desde la cantera, eso se reintroduce o se intenta consolidar en el califato. La caída del califato provoca que estos talleres aún hagan algunas obras en las capitales, pero desde luego lo que es el fracaso de la sillería como material, como ciclo constructivo establecido en Al-Ándalus, coincide con el triunfo del tapial, que tiene lugar en periodo taifa y que a partir de entonces marcará la edilicia, pues, que veremos hasta el final del Al-Ándalus. Y lo que desde luego nos resulta llamativo a este respecto es las tapias, los tapiales que tenemos en los dos arrabales de aquí, que desde luego serán el prototipo directo de todo lo que vendrá después con almorávides y almohades, que incluso en alguna conferencia que hemos dado en Granada con compañeros de la Escuela de Estudios Árabes, incluso nos planteaban que formalmente estos tapiales de los arrabales de aquí tenían un aspecto que no podía ser jamás taifa, eso tenía que ser posterior, ¿no? Pero es que estratigráficamente es imposible las relaciones. Entonces ciertamente tenemos aquí en Almería unos materiales que triunfarán luego y que, bueno, que la verdad es que no sabemos de dónde salen, pero sí sabemos cómo van a triunfar y lo que va a venir después. Pues nada más, muchas gracias. Pues sí. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo lo que quería plantearos es a Samuel, con las portadas, estoy de acuerdo en que los almohades tiene precedentes, evidentemente, técnicamente y demás, pero yo marcaría una diferencia fundamental, es que los almohades llevan al exterior de fortalezas, de casbahs, de lo que había estado en el interior de la aljafería, por ejemplo. Completamente de acuerdo. De hecho, hemos hablado, digamos, vamos, que realmente el modelo de las grandes portadas monumentales, tal y como las conocemos, desde época almohade hasta el siglo XX, ya hechas por los actuales monarcas de alawitas, las bases las sientan los almohades y luego las repetirán como un mantra las posteriores dinastías, pero para sentar esas bases utilizan, digamos, elementos formales ya definidos desde época taifa y, como muy bien has apuntado, efectivamente lo sacan del interior, incluso de portadas secundarias, porque hay muchos elementos que hemos podido observar efectivamente que lo sacan o cuyo antecedente se puede rastrear en esta portadita que vemos aquí de la jafería, que está en el interior y es una portada, aunque es para de un espacio principal, es una portada secundaria lateral. Efectivamente, entonces te doy toda la razón, por supuesto. Necesariamente lo que necesitáis para restituir el aparejo original de la puerta mosaica en la otra exposición. Pues te lo agradecemos muchísimo. Porque ya ahí, ya lo sabéis por la conferencia, es un auténtico invento y han sido verdaderamente machacados. Toda la base que habéis puesto, ¿se ve? ¿Por? Sí. Toda la base que se ve, el zócalo ese de liso de piedra era ladrillo, se lo han cargado. Sí, además, si te das cuenta, en esta imagen hemos tenido en cuenta eso y hemos distinguido lo que hemos creído, aunque probablemente nos hayamos equivocado en algunos puntos, pero claramente hemos podido distinguir que esto es producto de una restauración, por eso lo hemos marcado con otro color. Exacto, sí, ¿no? Sí, vuestros dibujos son magníficos, ya quisiéramos. Eso, pero todo lo que era jamba derecha, que cambiaron el aparejo. Esta parte de aquí. Exactamente. Sí, todo eso está muy removido también. Eran los sillares, todo eso es un sillar provincial. Los romanos los quitaron y pusieron un aparejo taifa, porque no le venía bien. Entonces, claro, eso altera por completo el razonamiento, el entendimiento a puerta. Que yo creo que es de finales, una época muy avanzada. De una época muy avanzada. Sí. De hecho, en el recinto exterior. Y hay otro recinto dentro. Claro. O sea que por muy poco que queramos, pues nos sale finales. Agradezco mucho que digáis que siglo XI. Porque sabéis las dudas que hay en 11, 12. Yo ya tengo mi opinión y no me cabe en absoluto en el siglo XII.
No, es que formalmente el siglo XII, porque ya sabemos que la Puerta de las Pesas también tradicionalmente había sido datada como si fuera hermana de esta, en la misma época. Ya en épocas más recientes los arqueólogos parece ser que han empezado a comentar desde de un momento posterior. Sin embargo, la cronología de esta ha permanecido intacta. Posiblemente también formalmente, pues, porque en el Arco de las Pesas ya tenemos que el intradós está formalizado por 2 circunferencias. Entonces ya tiene una pinta más apuntada, ya más moderna, y sin embargo aquí seguimos con un intradós ceñido a una única circunferencia. Entonces le da un aire precisamente más arcaico. Y en relación ya también a este tema, el aparejo califal que tenéis aquí de los grandes machones de sillería, yo cuando vi la conferencia que diste en Granada, dije, uy, esto es el primer recinto de Granada, el interior. Es eso, quizá utilizado con unas variantes, pero es eso, meter machones de piedra en medio del tapial, no en la esquina, porque no se están en la esquina, pero también en medio. Entonces eso, pues es esa mismo, ¿no? Esa idea, aunque se varíe después técnicamente ya la grabación, pero es esa misma idea. Y entonces, el que vosotros pongáis en el 10 y aquello, pues, como mucho, principio del 11, sí. Pues me da igual 10 años antes, después, vamos, es un contexto muy claro de cómo se difunde esa técnica, ¿no? Lo que es raro, cómo confían, porque estamos hablando de esto no es cualquier cosa, lo que hace aquí el Estado califal es un proyecto gordo y emblemático. Entonces, ¿por qué? Claro, eso ojalá pudiéramos saberlo, y es desde luego una vertiente de la investigación que a mí me sugiere muchísimo ver cómo eligen materiales, en qué se basan, por qué mandan al estrecho a los canteros oficiales y hacen unas pequeñas medinazaras ahí en Tarifa, en Ceuta, y luego te encuentras aquí que aparecen los tapiales estos que ni tienen precedentes, bueno, que los tendrán evidentemente, pero no los tenemos leídos. ¿Por qué eligen esto? ¿Por qué hacen esto así? ¿Por qué luego desaparecen? Porque esto no tiene continuidad, que yo conozca. ¿Qué pasa, no? Y luego el caso también de Granada, que aparecen también puntualmente. Hay muchos aspectos que hay que ver. Y voy a aprovechar ya, y por referencias y también continuar lo que sacaste esta mañana, Jorge, el tema del muro de la vela. Vamos a seguir ya con fábricas raras, porque es que aquí en Almería hay cosas especiales, no raras, pero sí especiales, que hacen desde luego los trabajos aquí de técnicas constructivas, una gozada. En su día, Paco Arias y Paqui Alcalá cavaron aquí detrás, al frente norte del primer palacio, y debajo de los tapiales califales sacaron una muralla que ellos dataron precalifal. Dejémosla ahí, échala para atrás lo que uno quiera pensar, ¿no? Entonces, la técnica constructiva era realmente modesta y rara. Eran mamposterías muy malas, pero con material de expolio metido pues, como podían. ¿Lo podemos relacionar con los majaris o con los elementos estos? No lo sabemos. La fuimos rastreando por aquí, dándole vueltas a ver por dónde sale, y qué casualidad, nos salía un ángulo recto, un cuadrilátero en ese frente, y el muro de la vela, perfecto. Es más, esas fábricas están a 2 metros detrás de este muro. Es más, ves un tambor romano metido, empotrado, con tizones mal puestos, y es la misma fábrica. Entonces parece que el cuadrilátero precalifal o lo que sea, cogía una pequeña superficie por aquí y desde luego doblaba aquí detrás. Ahí se quedó. Pero luego parece que está claro que tendría que estar en pie durante tiempo, porque luego, como tú bien dices, la olla la trazan para embestir. La torre que cierra por allá tiene los tapiales con los machones dentro. Y se ve, bueno, se ve porque aquello está muy restaurado. Entonces la obra taifa daría con una torre califal, y la torre califal ya enlazaría con esta muralla que ya existiría precalifal. O sea que, pero por lo menos el diafragma, este elemento ya estaba más o menos formalizado. Aprovecho, una pregunta. La puerta que se ha conservado allí en el Cerro de San Cristóbal, en realidad hay 2 puertas, una más pequeñita, la exterior, y otra interior más grande, ¿no? ¿Qué sentido tiene esas 2 puertas muy próximas entre sí, que apenas hay espacio que hay entre ellas? Es que eso corresponde a al forro almohade. Al forro almohade. La de fuera con el dintel este monolítico, megalítico, sería del tapial almohade que forran, es decir, si quitáramos eso nos saldría posiblemente aún el frente de la taifa. Pero es que va en la línea del taifa, ¿no? Es decir, sí, la muralla taifa, ¿no? Échalo para atrás. Creo que... Échalo para atrás.
Sí, es que además está marcado en nuestro dibujo. Mira, ves aquí, tenemos aquí efectivamente... Yo me refiero a la puerta. Sí, pero la puerta estaría por aquí, pero nos referimos que efectivamente el muro almohade esto amarillo que se adosa por el exterior, no solo se adosa esta torre almohade sobre los restos de la torre Taifa. Se ve aquí. Ahí se ve, sí. Este frente, esto ya sería el tapial almohade, es decir, el frente Taifa está forrado, esto sería almohade y luego tienes el postigo Taifa dentro, lo adosan. Pero eso no es reconstrucción almohade, es decir, porque la línea, si se observa, la línea es continua, es decir, la línea de muralla. Esa zona, como habéis dicho, es de las que más ha sufrido, ¿no? Sí. Siempre todos los ataques, los flancos se realizaban por ahí, en el 1809, en 1147 seguro que también igual, ¿no? Es decir, pero originalmente no iría por la misma línea, no, es decir, que los almohades lo que hicieron fue engordar la muralla. Efectivamente, la adosaron y punto. No sabemos qué grado de destrucción tendría la Taifa, si estaría muy machacada o sencillamente incluso la adosan la otra, pero parece que van por ahí los tiros. Duplican prácticamente la altura del lienzo al adosar. Pero aquí en San Cristóbal, yo desde luego, la complejidad, las texturas estas que os comentaba, cómo casan las fábricas, eso es impresionante. Y de todas formas, yendo a lo que os preguntaba, sí. ¿Qué sentido tiene que la adosen otra puerta y que haya dos puertas prácticamente seguidas sin apenas espacio? Forra. Y tienen que suplementar para fuera. Simplemente un forro, forros como eso se ven dentro de época almohade. Utilizada la de la interior, no, vamos a ver, simplemente es un adosamiento. Eso se ve, los almohades hicieron muchas obras de ese tipo. En Cáceres, por ejemplo, tenemos ya documentado un muro original almohade al que los mismos almohades le adosan otra muralla y se la pegan sin dejar un espacio en medio, amplían lo que es el lienzo. Aquí hacen lo mismo, y si tú tienes una puerta Taifa anterior, pones un dintel nuevo y amplías y ya está simplemente. Sí, un reforzamiento, un refuerzo. Y probablemente eso restaurando el muro que estuviera dañado parcialmente, el muro original. Hemos seguido la cara de hablando. Sí, esto va... Y dar un paseito allí... Sí, está bien. Sí. Por favor, ¿hay alguna razón arqueológica que tenga que dar una cronología almohade, ahí se refuerza la muralla y no puede ser una cronología de la propia restauración después de la destrucción para tomar la ciudad? Es post-cristiana. ¿Y por qué no cristiana? En aquel momento. De aquella década, aquí se encierra una Hombre, serie de gente que va a estar absolutamente agazapada y que va a reforzar a tope la muralla. Por más o menos expresártelo de otro modo, es post-fábrica de mampostería cristiana. Es decir, el post puede ser un mes, tú sabes, hablando en arqueología, puede ser un mes, puede ser... Nosotros creemos que dentro de una lógica, sobre todo porque... Vamos a pasar otra vez para adelante... Pero muchas veces a los tapiales se les mete cerámica en la misma masa. No, yo aquí no lo sé, pero que sé que muchas veces los tapiales, yo aquí no lo sé porque no, eso lo diría Pedro, ¿no? Pero que muchas veces los tapiales sí se pueden fechar por la cerámica que tienen dentro de la masa. Si hay algún elemento arqueológico que permita dar esa datación tan precisa. No se imagina. Claro, no, es que no imaginamos. Vamos a hablar ya en serio, ¿se ha hecho? ¿Está? Sí, no. Vale, de acuerdo. Lo incluimos dentro del contexto también de, luego en el asedio almohade, además, aquí otra vez se centra, aquí es donde reciben todos los truenos que han aquí. Pensamos que lo podemos, sobre todo porque se ve que es un refuerzo. Yo no me imagino que esto tras el asedio almohade lo dejaran regular y conociendo sobre... Es que yo no me imagino que después del asedio cristiano que destruyó esta parte de la muralla, la dejaran así a esperar a que la reconstruyeran los otros después de conquistar. Es que... Tienes las torres de mampostería. Tienes las torres de mampostería. Sí, están las tres torres, pero lo que son las cortinas, el tapial no es un monopolio islámico. Es decir, arqueológicamente puede ser lo que tú dices. Un mes después puede ser 20 años. Lo que pasa es que nosotros lo hemos incluido dentro de un contexto histórico, punto. Creo que formalmente y constructivamente hay un gran contraste entonces entre
entre las torres estas que nosotros atribuimos a la época cristiana y esa torre que se adosa, que está constructivamente, por tecnología constructiva, ligada al refuerzo exterior del lienzo, lo que hemos marcado en ese dibujo como con colores así amarillentos y naranja. La verdad que, humildemente, creemos que no tiene mucho sentido dentro del mismo periodo cristiano de 10 años erigir esas torres en mampostería y dentro de ese mismo periodo adosar una torre de tapia por dentro, tecnológica y formalmente opuesta, que no tiene nada que ver. Pero que tienes razón, eso ya falta el dato arqueológico, que concrete si es un poquito más, un poquito más. De todas maneras, si hay un frente interior, no hay problema porque aquello se está cayendo y no se va a hacer nada, por lo visto, para arreglarlo, y probablemente nos encontremos con la fachada o con el agujero que llegue a todo detrás. Hombre, lo que sí sería bueno en este proyecto, no lo conozco, yo no conozco el proyecto que ha hecho el compañero aquí de restauración, pero todas estas texturas que nos estaba mostrando, los cosidos de tapiales, el taifa con el almohade y todo, que se respeten. Que no desaparezcan, porque es que esta muralla habla tantísimo, ya esta torre esta ya está restaurada, y aquí en estas esquinas donde se veía, si vais allí, bueno, lo veis, y veis esta esquina, veis las dos torres de tapial, una cosida con la otra. Yo creo que eso está ya restaurado, eso ya no se ve. Y no solo textura, sino también la diferencia de altura de las hiladas, que eso es importante. Se veían los cajones como perfectamente que no... Ya digo, se van perdiendo, son cosas que muchas veces en las restauraciones, si uno no... Sí, exacto, pues, y desaparece, bueno, hasta que se caiga la restauración, o vete tú a saber, ¿no? Pero es un tema que no sabemos cómo se hará, pero que San Cristóbal sí requiere una cosa meticulosa, o al menos un estudio. Pero bueno, eso ya no entra en esta charla.